¿Por qué los discípulos estaban ansiosos? Justamente por no entender el evangelio, por no entender de qué se trata esto que Dios ha puesto en nuestras manos. Recuerde que el pueblo estaba siendo gobernado por los romanos y Jesús, ese Mesías que viene, que ellos han seguido durante 3 años, muchos de estos discípulos se acercan a Jesús porque veían en Jesús ese libertador que se iba a preocupar por sus necesidades. Ellos no ven que Jesús tiene una acción en esa dirección. Los discípulos lamentablemente tenían un concepto de lo que era la salvación muy distinto al que Jesús tenía. Jesús iba en una dirección y sus pensamientos iban en otra totalmente opuesta. Podemos caer en la tentación también de creer que el evangelio, que el plan de salvación que Jesús vino a presentar, no es suficiente. Ellos entendían que la obra redentora no era suficiente y que Jesús tenía que cubrir esas necesidades físicas, aparentemente justificable, aparentemente relevante. Podemos llegar a creer muchas veces que las preocupaciones y las necesidades de este mundo tienen que ser satisfechas para garantizar nuestra paz y estabilidad emocional. Llegamos a entender eso, llegamos a creer eso, llegamos a creer que el punto en nuestra vida donde vamos a sentir una vida plena y satisfecha y con gozo es cuando todas nuestras necesidades estén satisfechas, como los discípulos, que cuando veas esas cosas terrenales, entonces ahí sí yo voy a ser feliz. ¿Y qué responde Jesús a esto? A pesar de Jesús desarmar constantemente sus argumentos, sus ideas de cómo era el reino de Dios, todavía los discípulos tenían sus corazones aferrados a cosas terrenales. Y quizá usted tiene una vida en el evangelio y se le ha explicado de 1000 formas posibles en qué consiste el reino de Dios, pero muchas veces nuestros corazones tienen una inclinación a otras cosas que no son lo que el reino de Dios establece. ¿Qué tenían los discípulos? ¿Qué estaba pasando en sus corazones? ¿Qué era lo que movía su corazón? ¿Qué movió a esta pregunta? Estaban muy enfocados en las cosas terrenales. Las cosas no estaban pasando conforme a ellos esperaban. Y eso es lo primero. No encajaban con las ideas, con la preconcepción del reino de Dios que ellos tenían en sus cabezas. Tenían una perspectiva terrenal de la vida. Ellos solamente pensaban en este mundo, aquí y ahora. No tenían una perspectiva de la eternidad. Su orgullo estaba siendo quebrantado. Ellos tenían temor de su futuro. Sus expectativas de grandeza se estaban difuminando. Su esperanza no resultó ser lo que ellos esperaban. Y terminamos pensando que Dios es un medio para satisfacer y alcanzar mis metas y mis sueños. Y nuestro corazón está tan preocupado por estas necesidades terrenales, ambiciones, deseos. Y cuando Dios no apunta en esa dirección, entonces comenzamos a frustrarnos, a sentirnos mal, y todo lo que atente contra eso que anhela nuestro corazón se convierte en una batalla, en una lucha, en una guerra dentro de nosotros. Y no entender el evangelio, y no entender que el evangelio no se trataba de los deseos terrenales que podríamos tener aquí en la tierra, sino del plan y el propósito que Dios tenía diseñado, no habían desarrollado la capacidad de mirar en la dirección correcta para así descansar en el glorioso plan de Dios para sus vidas. Imagínense qué frustración en ese momento. Aún ellos no entendían de qué realmente se trataba el evangelio y cómo éste iba a afectar a sus vidas. Y déjeme decirle que usted puede pasar una vida en la iglesia escuchando acerca del evangelio, hablando del evangelio, viene aquí, recibe, se goza, escucha sermones tras sermones, y puede pasar una vida sin entender realmente ¿de qué se trata esto? ¿Cómo funciona el evangelio? ¿Qué es lo que produce el evangelio en su corazón? ¿Dios proveerá los recursos? ¿Se preocupa Dios de mis planes, de mis sueños, de los anhelos que hay en mi corazón? ¿Me sanará Dios? ¿Se preocupará de mis necesidades? ¿Proveerá Dios el dinero suficiente? Si estuvieras hoy delante de Jesús, si fuera uno de esos discípulos, ¿cuál sería tu pregunta? Él dijo todo lo que iba a decir en la iglesia, hizo todo su ministerio, pero ahora le toca responder a mi necesidad. ¿Qué le voy a pedir? ¿Cuál es la petición que va a emanar de mi corazón en ese momento? Piense bien en esa pregunta, porque eso define cuál es tu mayor anhelo, cuál es tu mayor deseo, cuál es el mayor anhelo de tu corazón. Eso que tú defines como lo más importante, que está ahí en tu corazón, eso que nadie puede tocar, eso es lo que está gobernando tu vida. Eso es lo que está inclinando tu corazón
Y en base a eso estás trabajando, para eso luchas, para eso trabajas. No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedimos mal. Porque muchas veces nuestros corazones, nuestros deseos no están inclinados en la dirección de lo que Dios quiere hacer. Y usted se muere haciendo una petición. Y es cierto, Dios puede responder muchísimas peticiones. Pero yo tengo que ver si la intención de mi corazón está inclinada a lo que Dios anhela, a lo que Dios desea. Que muchas veces no estamos viendo con claridad lo que significa el evangelio, porque nuestro corazón está lleno de ansiedad por otras cosas. Estamos tan saturados de ver cosas, de hacer cosas, de lograr cosas, que comprender el evangelio resulta muy difícil porque no apuntamos en la dirección correcta. O simple y sencillamente está viendo a Dios como un medio, no como un fin. Y es por eso que tenemos que morir para poder entender el evangelio. Pero no necesariamente lo que tú consideras como importante y valioso, Dios lo considera como importante y valioso. Jesús le respondería a usted quizá de esta manera, como le responde a los discípulos, versículo 7. Y Jesús le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, o las temporadas, o las épocas, como usted le quiera llamar, que el Padre puso en su sola potestad, en su sola autoridad. ¿Qué nos enseña este versículo y qué principio podemos sacar de aquí? En primer lugar, hermanos, podemos comprender que Dios es un Dios soberano. Si nosotros no entendemos qué significa que Dios es un Dios soberano y no entendemos la soberanía de Dios como un principio fundamental en nuestras vidas, será muy difícil entender el evangelio. Será muy difícil saber de qué se trata esto de pregonar, de predicar, de hablar de la grandeza de Dios. ¿Qué implicaciones encontramos acá? Jesús estaba diciendo lo siguiente: miren, Dios es un Dios soberano y por tal razón es dueño de todas las cosas. Si Dios es un Dios soberano y Él es tu dueño, entonces Él determina los tiempos sobre tu vida. Él determina qué va a pasar en tu vida, porque tú le perteneces a Él. Y Él, como Dios soberano y eterno, omnisciente, sabe cuáles son tus necesidades, pero Él sabe qué papel tú vas a jugar en su reino. Y quizás tus proyectos y tus planes no son ni buenos, ni son agradables, ni son perfectos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender esa soberanía de Dios sobre nuestras vidas, que no nos debemos a nosotros mismos, que no somos dueños de nuestro destino, de nuestro futuro, que no somos dueños de nuestras decisiones, somos de Él. Le estamos dando la autoridad a Él. Hubo un contrato que usted firmó el día que usted vino al altar y dijo: Señor, yo te acepto como mi Salvador. Ese día usted le entregó su vida al Señor. Y ya usted no se vale por usted mismo, usted se vale por Dios, por lo que Dios determine para su vida. Porque hasta el día que no entiendo que me debo a Dios y soy un instrumento para proclamar su evangelio, no voy a estar disponible, no voy a estar dispuesto. Voy a ver que eso no es para mí, porque voy a estar tan ocupado en los proyectos de mi vida que el proyecto de Dios va a pasar a un segundo, tercer, cuarto, quinto plano en mi vida. Es verte a ti mismo como una posesión de Dios. Y más aún, ver a los demás también como posesión de Dios, como que el mundo le pertenece a Él. El día que comenzamos a entender la soberanía de Dios, comenzamos a actuar diferente. Comenzamos a ver las cosas diferente. Cuando voy allá afuera al mundo y veo la gente que se pierde, lo veo como Dios lo ve. Digo, estas son las ovejas de Dios que están perdidas y Dios la ama con amor eterno porque le pertenecen a Él. Pero sé que yo no me valgo por mí mismo, dependo de Dios, soy de Él, le pertenezco a Él. ¿Y qué es lo que Él más quiere? Que salve a sus ovejas, que están perdidas. Entonces mi vida no depende, mis planes no son mis planes, son de Él. Y cuando comienzo a ver a mis amigos que son de Él, que le pertenecen a Él, bueno, si son de Él, Dios quiere lo mejor para ellos, así que voy a ser un instrumento para proclamar lo que Dios quiere, que la gente que le pertenece a Él escuche. Cuando veo a mis hijos que le corresponden a Él, que no son míos, que son de Él, que Él lo puso en mis manos, comienzo a preguntarme: ¿por qué Dios permitió que mis hijos nacieran en un hogar cristiano? ¿Por qué Él lo puso en mis manos? Porque son de Él. Él quiere que yo lo evangelice, Él quiere que yo le predique, Él quiere que yo le enseñe, Él quiere que yo le instruya. Son los hijos de Dios en mis manos. Así tengo que ver a mi familia, así tengo que ver a mi esposa. Es la persona que Dios puso a mi lado. ¿Para qué? Para hacer que yo sea un instrumento y bendecir su vida, porque es la hija de Dios que puso ahí. Todo gira en torno a Él. Mi casa, mis bienes, mis recursos, todo lo que tengo le corresponde a Él. Entonces, cuando entiendo su soberanía, entiendo que mi vida debe ser un instrumento, que todo lo que tengo debe ser un instrumento, un medio para su gloria y para su obra.
No es decir que soy de Él y cuando se me solicita entonces no estar disponible. Todavía no entiendo lo que significa la soberanía de Dios. No, es que mi casa le corresponde a Él, le pertenece a Él. Note la diferencia cuando usted hace algo aquí en el culto, en la iglesia. Usted lo hace con gozo porque usted sabe que es para Dios, porque esta es la iglesia. Pero haga algo en su casa, haga un oficio en su casa. Friegue aquí en la iglesia para un culto de la iglesia. A veces usted lo hace con la misma actitud que usted hace cuando usted limpia en su casa. Su casa no es tan interesante. Aquí es interesante porque es para Dios. Porque su mente encaja como que la iglesia le pertenece a Dios. Aquí usted no ve un dueño, aquí usted sabe que esto es de Dios. Pero cuando tú entiendes que tu casa le corresponde a Dios igualito que la iglesia, igualito, no hay ninguna diferencia, todo aquí es de Dios. Entonces tú haces las cosas con gozo. Tú cocinas con gozo, tú repasas el patio, tú lavas con gozo, porque está lavando para Dios, para los hijos de Dios. Atender a mis hijos es atender algo que le pertenece a Dios. Eso es lo que produce, eso es lo que hace el evangelio cuando lo entendemos. Pero eso implica entender su soberanía. Así que toda esta ansiedad desaparece cuando tú entiendes que el que controla los tiempos y es infinitamente bondadoso, es quien controla y guía tu proyecto de vida. ¿Usted sabe lo bueno que es saber que mi éxito no depende de mí, depende del Dios al que yo le pertenezco? Él me guiará, Él me moverá para donde Él quiere. Ese día vamos a descansar y vamos a tener miles de necesidades insatisfechas, vamos a tener muchísimos problemas, pero tendremos paz y gozo, porque ya no nos debemos a nosotros mismos. Así que Jesús solo quería que sus discípulos entendieran que Él tenía un plan mayor de lo que ellos tenían en mente. Ellos estaban pensando en un pequeño problema de un pequeñito pueblo y ellos pensaban que eso era lo más extraordinario, porque la gloria de Israel para ellos era lo más sublime y lo mejor que Dios podía hacer. Pero cuán ignorantes eran. Dios estaba preparando algo con ellos que trascendería a todas las generaciones. Hasta hoy estamos hablando de esa gente. Es posible que tú creas que tu proyecto es mayor, pero Dios te está invitando a ser parte de un evangelio y de un proyecto que es tan extraordinario, tan sublime, que no podemos ni siquiera imaginar ni pensar lo extraordinario, lo sublime que es ser parte de su reino. Pero eso comienza a ocurrir cuando nosotros nos rendimos, cuando morimos, cuando nosotros comprendemos lo que significa ser parte de ese plan eterno de Dios. Dios siempre tendrá un plan mayor y mejor que el tuyo. Y cuando Él es soberano y yo entiendo eso, le doy la oportunidad en mi vida. Ese plan, dice la Biblia que está escrito, Salmo 119. Hay un proyecto extraordinario que Dios ha diseñado para tu vida. Lo hizo para David. Dice David, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, y superó por mucho, por crecer, yo le aseguro, sus expectativas. Ese plan es bueno, trae esperanza, dice Jeremías 29:11. Dice Romanos 12:2, es bueno, es agradable y es perfecto. Es posible que tú hayas pensado, si yo estudio esta carrera, si yo hago esto, si yo organizo mi vida de esta manera, hago un plan financiero y hago esto y tengo esto, yo voy a orquestar un proyecto de vida tan perfecto y tan exacto que va a garantizar mi paz, mi seguridad. ¡Qué tonto! Eso hizo un señor en el libro de Lucas y dice que almacenó, hizo sus graneros, hizo todo. Y cuando él pensó que su proyecto de vida era tan exacto, tan perfecto, dice la Biblia, pero qué tonto, esta noche vas a morir. Y todo eso que hiciste será para nada. Hermano, vivir con una expectativa y una perspectiva de la eternidad y del reino de Dios implica entender que no nos debemos a nosotros. Vivimos para un Dios soberano que controla nuestros tiempos, que controla nuestras vidas. Y qué gozo y qué paz podemos sentir cuando morimos al yo y dejamos que sea Dios quien gobierne, quien dirija nuestras vidas. Si mis decisiones tendrían que ser perfectas para yo tener éxito en la vida, estaría muy preocupado, créame, porque el mínimo error me sacaría del juego. Pero mis decisiones van a estar guiadas por Dios siempre y cuando yo le dé ese lugar en mi vida. ¿Cuál es el segundo principio que Jesús le enseña a sus discípulos? Versículo 8, parte A, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué principio aprendemos con esto? Comprender el resultado de la obra redentora y de gracia que Cristo produce en nosotros, produjo en los discípulos. Yo tengo que saber que la obra de Jesús en la cruz del Calvario me capacitó, ¿para qué? Para que yo pueda recibir su poder y su Santo Espíritu. ¿Y qué es lo que hace Dios aquí? Yo quiero que usted entienda esto muy bien. Dios cambia la actitud de los discípulos al cambiar la orientación de sus corazones. Por eso en esta parte Jesús le dice, bueno, miren todo esto, Jesús tiene control de los tiempos, pero, pone esa parte ahí, le dice, pero, aunque su dirección y su mente esté enfocada
en el reino terrenal. No es eso. Miren para acá. Cambien su mirada en esta dirección. Y le dice, pero ustedes van a recibir poder. ¿Y qué es lo que Jesús le está diciendo con esto? ¿Qué es lo que Jesús le está mencionando? Mira, yo no te voy a dar eso que tú pides. No vamos a estar enfocados en tu proyecto de vida, pero te voy a dar algo mayor. Te voy a dar algo que supera con creces, por mucho, eso que tu corazón anhela y que tú entiendes que es tu mayor tesoro. Hay algo que es más valioso, hay algo que es más trascendental, hay algo que va a producir en ti un mayor gozo, un mayor bienestar de lo que tú te imaginas. Así que, ¿qué Dios hace? Dios sustituye ese deseo del corazón y lo inclina en otra dirección y te dice, vas a recibir poder. Esto es más interesante de lo que tú tienes en tu mente. Es aquí donde tú tienes que poner tu mirada. Este poder era una capacidad que iba a cambiar de rumbo su vida. Quizá tú entiendes que tu especialidad, tu capacidad de hacer tal carrera, hacer tal cosa, irte en esa dirección, eso es lo que va a definir tu éxito. Y tú entiendes que si no tienes eso, no vas a ser feliz. Pero Dios te está diciendo, mira, hay algo que es mayor. Hay algo que es más trascendente, hay algo que es más especial. Hay un poder que yo puedo poner en ti que va a cambiar el rumbo de tu vida. Y tú vas a hacer cosas extraordinarias. Porque es mi poder a través del cual yo te perfecciono. ¿Y por qué Jesús hace esto? Bueno, Jesús estaba claro cómo funciona el corazón humano. Si el corazón humano es adicto a una cosa, no hay forma de lograr que ese corazón adicto a algo deje esa adicción. Así por así. ¿Qué es lo que usted hace? Vamos a poner un caso. Usted tiene un niño pequeño y ese niño pequeño usted no quiere que coma bolón. Usted quiere que coma chocolate porque es más saludable. ¿Qué usted hace? Le sustituye, le cambia. La única forma de usted quitar su adicción por los bolones y la paleta es que quitándole eso y dándole otra cosa, algo que sea mejor. Entonces, ¿qué va a hacer el niño? Que va a dejar de ser adicto por el bolón y se va a convertir en un adicto por el chocolate. Tan sencillo como eso. No hay forma de quitar una adicción sin meter otra. Esa es una realidad. Entonces, ¿qué hace Jesús? Vamos a quitar tu corazón, ese enfoque que tú tienes, y vamos a darte un enfoque mayor por algo más sublime, más precioso, más interesante. Entonces, ¿qué es lo que hace el evangelio? Que saca ese ídolo, eso que gobierna tu corazón, eso que rige tu mente, eso que te hace feliz o infeliz, que tú entiendes que es lo mejor. Dice, mira, vamos a sacar esto y vamos a poner esto en su lugar. ¿Y qué es lo que él pone en lugar de eso que consideramos valioso? ¿Qué es lo que él pone ahí? Mira, el corazón humano ha sido diseñado con esa capacidad de apasionarse por algo. Es que somos así. Usted no puede decirle a su corazón, no te apasione. Créanme, todo lo que estamos aquí estamos apasionados por algo, nos enamoramos de algo, anhelamos algo, vivimos para algo, nos mantenemos enfocados en algo. Y si eso no es Dios, entonces va a ser otra cosa. Y si hoy Dios viniera y pasara un escáner a todos nuestros corazones, a ver dónde está inclinado nuestro corazón, dónde está el norte de nuestro corazón, a dónde se inclina por naturaleza nuestro corazón, ¿sería Él? ¿Sería su santo evangelio? Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo aquí con sus discípulos? Dios le está diciendo, miren, yo sé que su corazón es así, pero yo vengo a presentarle algo mayor. Así que si el rumbo de nuestro corazón no cambia, jamás seremos capaces de cumplir con las implicaciones que tiene predicar el evangelio. Jamás. No seremos capaces, porque predicar el evangelio requiere estar apasionado, requiere que Dios sea el mayor anhelo de nuestros corazones. Pero con corazones tan preocupados por las cosas de este mundo, será difícil comprometernos con el evangelio. Jesús sustituye ese deseo profundo de sus corazones por un tesoro más grande, por un tesoro más sublime, que ¿quién es? Es Él mismo. Por eso Jesús, versículo 8, le dice, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. O sea, Jesús le dice, si ustedes dejan eso, yo voy a venir como su principal tesoro y voy a morar y voy a habitar en sus corazones. Yo le pregunto, ¿acaso habrá algo más sublime, más extraordinario que Dios mismo habitando en el corazón de nosotros como creyentes? Yo no sé si usted entiende de qué se trata el evangelio, pero mire, hermano, no hay nada que se pueda comparar con el hecho de tener a Cristo adentro. No hay nada que se pueda comparar con el hecho de nosotros rendir nuestra vida y que nuestro principal deleite, que lo que más emociona en nuestro corazón, sea mirar a Jesús, sea tener a Cristo, sea tener al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y eso es ese es el chocolate que Dios le está dando a este grupo de discípulos. Le está quitando ese deseo terrenal por las cosas de este mundo y le está poniendo lo más sublime, lo más extraordinario, que es al Espíritu Santo. Por eso Jesús le dice, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Jesús es cierto que no promete resolver todos nuestros problemas terrenales, preocuparse por nuestras metas, nuestros sueños,
pero nos da algo mejor. Nos da algo más sublime, que no importa que nada de eso sea suplido, podemos estar completos en Cristo Jesús. Eso es lo que dice Colosenses. En Cristo ustedes están completos. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él estamos satisfechos, en Él estamos completos. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello dice: va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Yo no sé si usted entiende esta parábola que define la naturaleza del reino de Dios, pero hermano, no hay nada más valioso, no hay nada más extraordinario. El día que entiendas el evangelio, no habrá nada que tenga mayor valor, mayor belleza que el evangelio de Jesucristo, que proclamarlo a Él, que servirle a Él, que entregarle nuestras vidas a Él. ¿Qué sigue diciendo 45? También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas, y al hallar una perla preciosa fue y vende todo lo que tiene y compra esta perla de gran precio. Porque no hay nada más sublime, más extraordinario, más glorioso que esto. Es un tema de sustitución, donde quito mi corazón de estar inclinado en la cosa de este mundo y lo inclino a aquello que tiene valor eterno, aquello que trasciende, aquello que es importante. Hermanos, Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo entendía perfectamente esto, y él dice: aún más yo estimo todo como pérdida, todas las cosas, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo he considerado como basura, a fin de ganar ¿a quién? A fin de ganar a Cristo. Para Pablo no había nada más importante, más trascendente que el hecho de mirar a Jesús, que el hecho de ver a Cristo. Es ahí cuando nosotros comenzamos a entender de qué se trata realmente el evangelio, y toda ansiedad desaparece. ¿Por qué? Porque estoy viendo lo que tiene mayor valor, y eso puede ser satisfecho todos los días. Cuando el mayor anhelo de mi corazón es Cristo, es proclamar su evangelio, y eso es lo que late en mi corazón, y ese es mi ancla, mi norte, mi sur, y ahí en esa dirección es que voy. Eso puede ser satisfecho constantemente, porque todos los días encuentro oportunidad de compartir con otro, de hablarle a otro, pero también de ir a la presencia de Dios y deleitarme en ese Dios poderoso. De eso se trata el evangelio. Él es el evangelio, Dios es el evangelio. Y ese es el regalo más precioso que nosotros podemos compartirle a la gente. Cuando tienes eso, es imposible quedarte callado y no compartirlo con otro. Cuando escribía esto, yo pensaba mucho en cuánto tiempo hemos perdido hablando de trivialidades, de cosas que no tienen valor eterno, de cosas insignificantes, cuando la centralidad del evangelio es contemplar a Cristo, es proclamar a Cristo, es enseñar a Cristo. Es que usted pueda disfrutar de lo que significa ser salvo y entender quién es Dios. De eso se trata. Y eso nos lleva al último punto, versículo 8, parte B. Dice: y me seré testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es el tercer principio? Bueno, ser testigo de lo que he visto y oído. Eso va a surgir de manera natural cuando yo he visto y oído, cuando yo he escuchado, cuando Dios ha sido el dueño de mi corazón, hermano. Será imposible no proclamar su evangelio. Así que en este sentido y en esta parte del texto, lo primero es que ser testigo solo es posible siendo testigo. Escuche bien, ser testigo solo es posible siendo testigo. Yo le pregunto, si a usted lo invitan a un juzgado a testificar sobre un evento, un accidente, algo que pasó, pero usted no estuvo ahí, usted no vio nada, ¿podría usted testificar de algo que no vio? ¿De algo que no escuchó? ¿De algo que usted ni tiene de idea de lo que pasó? Hermanos, no. Entonces, ¿por qué te cuesta predicar el evangelio? ¿Por qué es difícil proclamar el evangelio con otro? Quizás no lo has vivido, quizás no lo entiende. Y te puedo decir que puedes pasar una vida en la iglesia diciendo: yo soy salvo, yo conozco a Dios. Pero a la hora de predicarle a otro no tiene pasión por eso, no te interesa eso, no es prioridad en tu vida eso. Significa que no ha conocido, porque es imposible quedarte callado, es imposible haber sido testigo de esto y no proclamarlo a otros. Juan capítulo 1, versículo 14. Juan es un claro testimonio de esto, y dice Juan: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué decía Juan? Nosotros vimos su gloria, le contemplamos tal cual es. Era imposible para Juan quedarse callado y no decir lo que había visto. De lo que hemos visto y oído, dice Juan más adelante, de eso testificamos, de eso hablamos.
Hermano, si has visto a Dios, si has conocido a Dios en tu vida, si Dios se te ha revelado, si has entendido de qué se trata el evangelio, si has disfrutado lo que significa ser cristiano, haber sido salvo, no te vas a quedar callado. Eso tendrá que salir. Si eres testigo, tendrás que hablarlo. Yo no sé si te ha pasado una experiencia bonita, grata, tú se la compartes a todo el mundo. Eso tiene que brotar de manera natural. Cuando pasa algo bueno en tu vida, tú quieres que todo el mundo lo sepa. Tú subes fotos, tú lo compartes. ¿Por qué? Porque es algo bueno. Así que si te pasó Cristo, si te picó el evangelio, tendrás que proclamarlo, tendrás que decirlo. No podrás quedarte callado. Es imposible experimentar el evangelio y no compartirlo con otro. Así que ser testigo es algo que debe brotar de tu corazón. Y si no está brotando ese deseo de predicarle a otro, tienes que revisar tu corazón. Tienes que ver qué hay dentro, qué es lo que está moviendo tu vida. ¿De qué estás hablando? ¿Qué estás compartiendo? ¿Qué le dice a la gente? Lucas capítulo 24, versículo 32. Y le dijeron el uno al otro: ¿no ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? ¿Recuerdan esas dos personas camino en Emaús, los discípulos, y Jesús va hablando con ellos? Y decían ellos: ¿no ardían nuestros corazones? ¿Acaso no había algo dentro de nosotros? Hermano, no es posible tener eso dentro y dejarlo ahí. Eso es imposible. Usted tiene que brotarlo, tiene que decirlo, tiene que expresarlo. Tú me sedujiste, versículo 7 de Jeremías capítulo 20. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Dice: cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo y doy voz y grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová ha venido a ser para mí afrenta y escarnio cada día. Note, Jeremías, a pesar de que la palabra de Dios le producía todo este tipo de problemas, porque no era fácil, no es sencillo proclamar el evangelio, dice Jeremías: ya no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Esto me causa mucho problema. Es cierto, predicar el evangelio cuesta, es un trabajo, es difícil. La gente te va a menospreciar, la gente te va a criticar, la gente te va a rechazar. Y Jeremías dice: yo no voy a hablar más, esto me causa demasiado problema, mis amigos me han rechazado, todo me ha ido mal. Sin embargo, dice Jeremías, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido dentro de mis huesos. Traté de sufrirlo, traté de detenerlo, dice Jeremías, pero no pude. No pude, porque oí las murmuraciones y pasaba todo esto. Pero Jeremías no pudo quedarse callado, hermanos. Yo te pregunto, teniendo ahora el Espíritu Santo dentro de nosotros, Dios viviendo, Dios morando en nosotros, como dice la Biblia, que Él habita, que Él ha hecho morada, que Él ha hecho una casa en nuestros corazones, ¿no va a arder nuestros corazones para compartir con otro el evangelio? Así que si hemos sido testigos del evangelio, nada podrá callar lo que nosotros hemos vivido, lo que hemos escuchado, lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y es cierto que es difícil ser testigo, es cierto que es difícil porque vamos a tener afrentas, pero nada se compara con la virtud y el privilegio de compartir con otro la palabra del Señor. ¿Usted sabe qué es lo que pasa cuando usted predica sin tener esa experiencia vivida? Cuando usted trata de replicar y ir a la campaña, al culto y decirle a otro de manera mecánica lo que usted no ha vivido, lo que usted no ha experimentado. Cuando en usted no está ese gozo todavía. Quizá el día vendrá, Mateo 7, cuando usted diga: ah, Señor, yo eché fuera demonios, yo prediqué, yo salí a la campaña, yo hice esto, yo hice aquello. Pero cuando usted no habla desde el corazón, porque eso no ha pasado en su vida, Jesús al final le dirá: yo no te conozco, yo no sé quién tú eres, yo nunca estuve en tu corazón. Y aunque decías: Señor, venías al culto, no conocías a Dios. Hermanos, consideremos bien si realmente esto nos apasiona, porque si no te apasiona, si tú no sientes que es una necesidad profunda compartirlo, entonces hay un problema serio. Y hoy es un buen día para que tú digas: Señor, entra a mi corazón, conviértete en mi mayor prioridad. La segunda parte de este versículo al final dice: vayan por todo el mundo, predíquenle a todo el mundo. Hermanos, ser testigo es a toda la gente, no importa quién sea, en todo el mundo. Y no importan los medios. No necesitas un púlpito para compartir el evangelio. Donde quiera que estés puede ser un medio para compartir. Y créeme, te lo digo por experiencia, cuando tienes algo dentro, quieres compartirlo, tienes que decírselo a alguien, tienes que buscar a alguien, siente la necesidad profunda de compartir lo que tienes. Busca la oportunidad de hacerlo.
tengas un púlpito o no lo tengas. Algunos están esperando a tener un canal de YouTube, tener todas las cámaras, todos los programas, tener una oportunidad aquí en el altar para poder hacerlo. No, hermano. Si eso está ahí en tu corazón, encontrarás la oportunidad de hacerlo todos los días. Evalúa cuál es la motivación de tu corazón. Eso es lo primero con lo que tú tienes que comenzar. ¿Qué es lo que preocupa a tu corazón? ¿Qué te causa ansiedad? Pero ¿qué mueve nuestro corazón, hermanos? ¿Qué es lo que estar aquí es un privilegio? Número 2, considera si ha permitido que Dios sea Señor y dueño de tu vida. ¿Es Dios un ser soberano? ¿Entiendes la soberanía de Dios? ¿Entiendes que tu vida no te pertenece? ¿Que le pertenece a Dios? Número 3, ¿está Jesús sustituyendo las adicciones que hay en tu corazón? ¿Está Jesús ocupando ese lugar y convirtiéndose en ese mayor tesoro? ¿Y sabes qué? Que muchas veces no cambias esos ídolos del corazón, eso que está ocupando tu mente, porque no estás viendo a Cristo glorioso. No estás viendo a Cristo como el tesoro más especial, más extraordinario. Y quizás tienes que inclinar tu mente, tu corazón, a ver a Cristo glorioso. A ver a Cristo glorioso. Si Él no es algo valioso en tu vida, no vas a sustituirlo por lo que gobierna tu corazón. No lo vas a hacer jamás. Y no es cuestión de tú poner una pistola a tu corazón esta noche y decir: oh, deseo, sal de mi corazón, ven Cristo, métete. No funciona de esa manera. Tienes que enamorarte, tienes que deleitarte. Y eso es un proceso donde tú, a través de las disciplinas espirituales, a través de la oración, el ayuno, la búsqueda, yendo a la palabra de Dios constantemente para ver a Cristo revelado, entonces comienza a ver belleza y valor en Él. Comienzas a ver que Él es un ser extraordinario y comienzas a enamorarte, comienzas a deleitarte, porque te das cuenta que no hay nada más precioso ni nada más sublime que Él. Así que lo último que nos quede es dejar que salga eso que hay dentro, hermano. Va a brotar. No será difícil compartir el evangelio, no será difícil compartir la experiencia. Créeme que va a encontrar la manera, porque lo he vivido, lo he experimentado, sé lo que significa tener el gozo de Dios en tu corazón y anhelo que ellos experimenten eso. Hermano, esto no es un asunto de apariencia, no podrás dar lo que no tiene. Y es bueno que seamos conscientes, porque el primer paso para entrar nuestras vidas en una dimensión donde Dios nos use y poder proclamar su evangelio es ser cristiano, es arrepentirme de corazón, es que Dios sea mi mayor tesoro. Y yo quiero que oremos al Señor, porque hay muchos ídolos hoy en día que gobiernan nuestras vidas. Queremos aceptación, queremos fama, queremos público, queremos un montón de cosas. Pero vamos a decirle al Señor: Señor, gobierna mi corazón. Que todo lo que yo haga sea para tu gloria y tu honra. Y no es un tema de hacer cosas correctas, es de tener la intención correcta. Es de que nuestro corazón esté inclinado a lo correcto. Incline sus ojos, su rostro y cierre sus ojos. Señor, gracias.